Conmigo. Bien, redondeando ahí la cuestión de la idea, ojo, un proyecto no puede variar tan poco, tan radicalmente de lo que está contratado, porque si no, eso precisamente pues, se puede tomar como ¿qué? Un contrato leonino, es decir, un mal contrato, que lo sacaron tan mal al inicio, cosa tal de que se lo ganara cualquier persona X, de pronto direccionado, y después lo modificaban ajustándoselo directamente particular a la persona. Entonces, eso tampoco es de que, no, ya existen, dice, ahora cambiémoslos. No, eso no puede ser así, porque una vez más, toda digamos, la parte de actividades, de cantidades de obra normales que son las que salen en ese tipo de contratación, pues son con base en esa información. Si no, sería otro contrato y muy seguramente va a salir otro monto totalmente diferente. Entonces, pues para eso nos toca definitivamente valernos de los entes de control y empezar a mandar tutelas, ¿sí? Si es el caso, pero pues el protocolo normal, el procedimiento normal es oficios, derechos de petición y tutelas, así. A uno le tienen que contestar, alguien le tendrá que contestar algo y empezará un proceso.
Y pues de ahí perfectamente usted podría solicitar esa cuestión porque digamos que hayan cambiado todo. Se supone que una modificación que se le haga a un contrato es en beneficio de que se ejecute totalmente ese objeto contractual, no que prácticamente lo cambien, porque si lo que estaba era precisamente embellecimiento, no sé qué, con monumentos y bueno, en fin, y después, no, simplemente hicimos un andén, pues claro que eso definitivamente no iba a ser el objeto del contrato. Entonces, eso pues para el caso, tal como me lo nombra Jimena, eh, sería ¿qué? Una obra ahí de pronto con mucho problema. Y pues claro, los de la parte gubernamental, obviamente que tienen que estar vinculados con eso, porque pues es la entidad contratante y fue donde salió el dinero. Es decir, fueron los que permitieron ese tipo de cambios, porque la interventoría, que es la representación de la entidad contratante en el caso, pues no tenía por qué haber permitido una desfachatez de esas. ¿Sí? Ahora, si es que resulta que, no, es que los estudios quedaron al principio mal hechos y tocó de pronto, qué sé yo, me estoy inventando algo, eh, hacer algún traslado de tubería y por tanto de ese traslado de tubería pues no podía quedar la zanja abierta, pues simplemente se rellenó, se compactó y se echó ese piso. Eso puede ocurrir, pero eso en general sería culpa directamente de la entidad contratante. Y a ellos es a los que les va a caer también en forma el peso de esos cambios mal hechos, porque pues se supone que la entidad contratante tiene que tener la disposición de un personal técnico especializado para poder generar ese tipo de proyecciones de obras. Entonces, sin eso, pues es un mal contrato, porque es una de las cuestiones, digamos, legalmente constituidas que tienen que generarse para poder que se desarrolle un contrato con el Estado desde el punto de vista de infraestructura. Entonces, pues ahí, para lo que contó, tiene todavía mucha tela de dónde cortar si es que quiere llegar a una información veraz, pero entonces ya le toca es hacer ese tipo de seguimiento por los otros lados, por las vías directas de oficiar, correos electrónicos y a su vez, de una vez con copia a Procuraduría, Fiscalía, Contraloría. Eso, apenas uno coloca cuestiones como esas, alguna información le empiezan a dar en la entidad porque pues, a nadie le gusta que lo investiguen, así esté muy sano que digamos, pero a nadie le gusta que lo investiguen. Pues, profe, es que aquí ocurren muchas cosas porque a ese parque lo llaman el Parque de la Huaca. Realmente ese parque tiene creo que más de 20.000 millones de pesos en solo ese parque. Hicieron la fuente Pies Descalzos ahí. Y esa fuente solamente el día de la inauguración la prendieron porque la fuente la hicieron con agua estancada, es decir, volvía, salía, volvía y salía, entraba, volvía, no la hicieron, entonces unos niños resultaron con problemas en la piel y todo, y les tocó no volver a encenderla. Esa obra valió nada más 1.800 millones. Y la van a volver a tumbar para volver a hacer otra cosa. Entonces, es mucho, pero acá nunca hay procesos de nada, jamás, nunca. Pues a ver, ¿qué ocurre con eso? Pues digamos que por allá también es conocido cierto tipo de ambientes y personajes que rondan por esa zona. Y pues eso también a veces es complicado, ¿sí? Entonces, pues por eso es mejor que los seguimientos y las investigaciones los hagan los entes de control reales. Algo tendrán que empezar a mirar por allá, pero No, sí, sí, definitivamente claro. el procedimiento de ese tipo de obras, pues gravísimo, porque imagínense unas inversiones de esas en un parque, sí, por más de que sea una zona importante y demás, perfectamente pudieron haber invertido mucho mejor. Entonces, ahí es donde vienen todas las connotaciones de por qué mucha gente vive como en desacuerdo con muchas cosas normalmente con el gobierno. Y ojo,
Puede ser que desde el gobierno nacional hayan mandado el dinero que era porque era la necesidad que supuestamente ese gobierno municipal le estaba diciendo que era lo que tenían. Entonces, todo siempre va a radicar en materia de corrupción y pues, no sé, yo sobre ese tema de corrupción, la verdad estoy bastante decepcionado, porque se supone que las generaciones en las que estamos ahorita, ya profesionales y ya saliendo, pues no se pudo cambiar eso. Pero lastimosamente, desde ahora que he dictado clases, estoy también absolutamente seguro de que no va a cambiar, pero para nada. Es más, mi proyección, y eso que yo soy una persona muy positiva, es de que va a empeorar sobremanera el factor de la corrupción. Porque he logrado notar es eso. Todo el mundo quiere salir sin ningún problema, mandan a hacer cuanto trabajo, cuanto parcial, cuanta cosa, hacen los trabajos en grupo, los parciales en grupo, generan ahí sí son tecnológicos hasta más no poder, porque salen con sus grupos en cualquier red social para poder armar esas cosas. Otra cosa que me parece extraña es que normalmente cuando van a hacer un trabajo en grupo, todo el mundo sale de pelea, pero cuando son los parciales, que los hacen también en grupo, ahí sí todo el mundo confía en todo el mundo. Eso es una cosa extraña que he estado analizando. Pero lastimosamente, si eso es así, y les aseguro que así no era el estudio antes, por lo menos cuando yo estoy hablando de hace 25 años, pues lastimosamente, ¿cómo será ahora cuando estas nuevas generaciones a las cuales ustedes pertenecen vayan a ocupar esos cargos? Está grave la situación. No sé a dónde llegaremos con eso, pero pues por lo menos mi discurso siempre será intentando de que al menos una persona de todo el tiempo, mientras dure aún dictando, a veces ya me da también de esa misma cuestión, me da como me desanimo al momento de dictar clase, porque pues ese fue uno de los factores fundamentales por los cuales empecé a dictar ahora, para ver si se podía aportar a ese cambio. Y si veo que definitivamente no, pues entonces no, tampoco hay que, digamos, luchar contra la corriente y más bien me dedico a otras cosas que sí, por lo menos sé que aporto positivamente a un cambio. Por lo menos si alguna de las personas se llega a desempeñar correctamente, de todos los que han sido alumnos míos, ya eso, por lo menos con eso ya me doy por bien servido, porque la cuestión sí está bastante complicada desde ese punto de vista. Pero bueno, continuamos en forma con la clase. Muy bien. Retomando. Ahora sí, ya como sabemos de dónde fue que salió esa información, tampoco es que cayó del cielo, sino que hubo un proceso contractual. Ya cuando vamos a empezar a elaborar el acta, estas son las cosas normalmente que tienen que aparecer. Y ojo, según la entidad donde ustedes estén, por donde haya salido precisamente la contratación, cada entidad primero tiene su nombrecito específico, tiene sus logos. De pronto, las entidades ahora desde hace ya algunos años, casi todas manejan lo que es los sistemas de gestión de calidad. Entonces, tendrán unos formaticos típicos de sistemas de gestión de calidad. Versión de acta de inicio, número tal y listo, tienen su estructura. Pero por muy diferente que sea entre una y otra entidad, digamos, la estructura del acta, la información que debe contener, les aseguro que es exactamente esa misma. Es decir, simplemente es adaptarla a ese formato, pero la información debe ser esa. Ahora sí, ¿qué debe contener? Entonces, el título y carácter de la reunión, es decir, cómo se llama el acta. Todas las actas tienen un nombre específico. Denominación, documento y número, ¿sí? Es el acta número tal, de tal cosa, ¿sí? Y de ahí en adelante,
pues así como venía la parte del contrato, pues también todo lo que tiene que ver con esa acta. Entonces, lugar y fecha de la reunión, hora, datos del contratante, objeto del contrato, datos del contratista, valor del contrato, póliza de disponibilidad presupuestal y todo lo otro que les dije, ¿sí? Lo que tiene que ver con el tiempo, lo que tiene que ver con las vigencias, si se llega a presentar eh, algún tipo de adición, pues allí lo tendrá. Y adicional de eso, pues tendría todo lo que tiene que ver con el registro presupuestal, ¿sí? Descripción del acta, es decir, un escrito de, por ejemplo, como para que me entiendan, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura de Bormir se reunieron las siguientes personas. Tal persona en calidad de representante legal de la entidad contratante, la Secretaría de Infraestructura. Y por otra parte, la persona tal, representante legal o en condición de contratista, en fin, lo que sea, para desarrollar la presente acta de tal cosa según el objeto contractual tal. Más o menos que ahí siempre hablan de lo mismo los textos de cualquier acta. ¿Qué más tienen que llevar? Dentro de la misma estructura normalmente llevan algo que es para poderle hacer seguimiento y es todas las actas suscritas. ¿Qué significan suscritas? Que se desarrollaron anteriormente. Entonces, quiere decir de que la última acta siempre tendrá por lo menos la información de cuántas actas anteriormente se habían realizado, ¿sí? No necesariamente tienen que ser exactamente de la misma. Mi ejemplo es, si es un acta de recibo parcial, supongamos que es la tercera vez que van a pasar un acta de recibo parcial, es decir, que nos van a pagar cuando aprueben esa acta, pues seguramente vendrán no solamente un acta de recibo parcial 2 y un acta de recibo parcial 1, sino que vendrán todas las otras actas. Mínimo tendrá que haber un acta de inicio, ¿sí? Todo contrato de construcción obligatoriamente parte normalmente para la parte de ejecución con el acta de inicio de obra, ¿sí? Normalmente es el acta 001 de las actas que vienen dentro de ese desarrollo de ese contrato o de esa obra civil. Y las firmas de todos los participantes, ¿sí? Esto que creo que se los consulté o les pregunté precisamente en el parcial, que cuáles son los anexos. Y ojo, todas las actas siempre, y sobre todo con la parte de contratación estatal, todas siempre van a tener anexos. ¿Qué tantos tienen? Depende del tipo de acta. Pero para el caso, estos anexos que les voy a nombrar aquí son específicamente para un acta de recibo parcial y o de recibo final de obra, ¿sí? ¿Y qué son? Todas las memorias de cálculo. ¿Memorias de cálculo de qué? Ah, pues de cantidades de obra, ¿sí? Tendrán también lo que son los escaneos de la bitácora, y ya saben que es obligación la bitácora. Todo el registro fotográfico. El registro fotográfico, ojo, en las actas y en todos los informes y oficios que ustedes manejen como ingenieros, siempre van a estar pues bien detallados y van a hacer alguna referencia a algo, ¿sí? Más o menos como lo que tenían que desarrollar ahorita en su trabajo, el que entregaron algunos. Los ensayos, ¿sí? Ensayos in situ y o de laboratorio, tienen que venir ahí las muestras de los análisis de esos ensayos, los registros fotográficos de que se ejecutaron allí. Por eso, digamos, la aplicación esa, y les aseguro que hay muchísimas, por lo menos que tiene una geolocalización, la fecha, hora y demás, ayuda muchísimo para poder, digamos, evidenciar por qué o qué fue lo que se desarrolló en la obra. También el paréntesis ahí, en el parcial también les había colocado de que un interventor muy vaguncho no asistía a la obra y pues que era el momento de pasar un acta parcial.
Y hubo obra, pues obviamente que no vio, y pues al momento de pasarle el acta parcial, pues tienen que ir lo que son los anexos. Para que un tipo de esto, una persona de estas, que siempre que no van a una obra, es decir, los que son muy vagos, tienden a ser de verdad los más complicados, porque no tienen ni idea de qué carajo se hace, pero ahí sí se ponen de dignos y no le creen a nadie. Entonces, para eso cobran bastante relevancia lo que son los registros fotográficos. De hecho, por eso fue alguna de las calificaciones que tuvieron en esa pregunta específica. Por lo menos los que colocaron registro fotográfico, muy bien. Ojo, muchos colocaron de que, no, pues que yo lo coloqué en mi bitácora. Muy bien, excelente. Pero es que la bitácora es un papel ahí escrito, o sea, cualquiera puede modificar esa vaina. Pero una foto donde quede la geolocalización, se referencie la obra, que tenga contexto, que se note que están haciendo específicamente cierta labor, pues definitivamente sí empieza a tomar bastante relevancia. Entonces, para el caso de esos que eran, creo que un solado, y yo como que ya les había hablado sobre eso, el espesor del solado, pues uno cuando está fundiendo, en general las fundidas son así, y si no está quien le supervisa a uno, pues uno toma un registro donde logre evidenciarse la medida perfectamente y vuelve y toma desde más arriba y toma más en contexto la obra. Y con eso usted tiene un buen respaldo si es el caso de que le van a poner problemas a la hora de solicitar algún pago parcial. De que no, usted no dice eso. ¿Cómo que no? Aquí está. Y ahí está la evidencia. Entonces, bueno, cuando las cuestiones en general las evidenciamos bien, siempre vamos a desarrollarnos bien dentro del proyecto. Entonces, esa función sí es directamente del residente de obra, ¿sí? Un residente de obra dormido o bien dormida, que simplemente se convierta en un mueble más, una herramienta más colocada por allí dentro de la obra, pues eso va a repercutir en esos problemas, sobre todo cuando son las evidencias. Los pagos de seguridad social. Normalmente un buen interventor siempre lo exige. Es decir, si ustedes en algún momento van a ser interventores, yo sé que ustedes son de los que van a exigir específicamente eso. ¿Por qué? Porque normalmente tendrá que existir la póliza de pagos de salarios y prestaciones. Y para no tener que incurrir en solicitarle a la aseguradora que pague precisamente ese problemita, pues un respaldo al momento de las actas parciales o final o de liquidación de ese contrato, precisamente es solicitar esas planillas de pago de seguridad social. Es decir, primero se verifica que efectivamente estén vinculados a la seguridad social todos los trabajadores que están allí. Ojo, un problema típico que se presenta es, sobre todo hay ciertas obras que, digamos, su riesgo es muy limitado respecto de otro tipo de proyectos. Supongamos así, si tenemos un contrato para hacer andenes y lo comparamos, por ejemplo, con un viaducto, como los que estaban haciendo por allá cerca de nuestro campus de la Universidad de Pamplona. Entre esos dos, ¿ustedes cuál creen que genera más riesgo para el personal que labora allí? El de la simple... los andenes, los antepisos o el viaducto. ¿Cuál tendrá más riesgo de que se generen accidentes? El viaducto. El viaducto, sí, correcto. Sí, es lógico. Sentido común. Muy bien. Pues para el caso, pues también eso puede representar esa misma cuestión. ¿Qué ocurre? Supongamos que lo que tenemos que hacer son bastantes kilómetros de andenes. Perfectamente pueden salir contratos como esos. Ahí entre paréntesis, pues son de los que más dejan ganancia también. Es decir, cuando sean contratos que sean sardineres o andenes en concreto, apúntenle de una vez a ese tipo de contratos. Todo lo que sea mucho concreto son obras que cuando uno es el contratista le dejan a uno muy buenas ganancias. Y pues dígame, en ese tiempo, en ese recorrido, en esos kilómetros,
pues es lógico que uno no va a tener 3 personas, muy seguramente tendrá muchas cuadrillas para que avancen en tantos metros. Muy bien. Pero al momento de presentar estos respaldos, estos anexos en las actas, resulta y acontece que pasan una planilla con 3 personas. Y supongamos que eran 7 kilómetros de andenes. Están cumpliendo con el requisito, están mandando eso, ¿sí? No habría por qué correrles las pólizas en el momento de pagos de salario y de prestaciones porque están evidenciando en unas planillas de seguridad social que están. Pero primero uno que se imagina, 3 personas, bueno, habrán contratado a Thor, Iron Man y el Capitán América, porque para hacer todo ese purgo de kilometraje, de puro andén, solo 3 personas en tanto tiempo, pues solamente ellos tal vez, que tienen buen rendimiento desde el punto de vista de construcción. Entonces, allí es donde toma relevancia eso que les dije de los riesgos. Entonces, hay ciertas obras y este problema se presenta a menudo, que como no ha habido accidentalidad, entonces, pues terminan es solamente pagando a ciertos individuos y no a todos. Claro, a ellos les pagan su sueldo, pero de pronto no los tienen bien afiliados en la parte de seguridad social. Ojo, nosotros, ya sea como residentes de obra o como residentes de interventoría o en general, para cualquier proyecto que uno tenga algo que ver, primero, el primer día de labores, obligatoriamente todos ya tienen que aparecer vinculados en el sistema de seguridad social, ¿sí? Todos los trabajadores. Y adicional de eso, llevar un registro de qué tanta gente trabaja en la obra, ¿sí? Sobre esa misma gente, pues tendrá que hacer referencia precisamente las planillas de pagos de seguridad social, es decir, salud, pensión, ARL. Y con eso, pues usted puede después verificar, no, pero ¿cómo así? Usted solamente pasa a 3 personas y yo tengo que más o menos son 38. Entonces, primero es un resto de dinero que están robando y es un robo. Entonces, con eso ustedes pueden verificar muy bien. Entonces, dentro de sus listas de chequeo, cuando estén en un proyecto es cuánto personal está yendo. Si ustedes son de los que no solamente van a ser interventores o van a estar supervisando un solo proyecto, sino varios, pues por lo menos intenten a las horas ir por lo menos día por medio, ¿sí? Las intercalan. O unas en la mañana, unas en la tarde, cosa tal de que más o menos puedan llevar un registro, ¿sí? Y con eso ustedes pueden verificar o más o menos promediar qué tanta gente siempre tienen. Pero pues para esas situaciones lo importante es siempre ir a las obras y poderlo verificar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Normalmente algunos contratistas que obviamente no fueran estudiantes míos en la Universidad de Pamplona, les da por pasar menos de la cantidad de obreros que tienen realmente. Es decir, ellos están jugando es con el riesgo de esas personas, porque si no las tienen vinculadas a seguridad social, si las tienen vinculadas, obligatoriamente les toca pagar. Si no las tienen vinculadas, están rogando a Dios de que no haya ocurrido ningún accidente con esas personas, porque si no, ellos son los directamente responsables. Pero, lastimosamente, las entidades contratantes también son solidarias, es decir, cualquier cliente que nos contrate a nosotros y nosotros hacemos algo mal con nuestros trabajadores, el cliente también va a ser solidario en esos pagos. Por eso la entidad contratante se cura en salud, es decir, previene de que el contratista de pronto no salga tan bueno que digamos, y le coloca que tiene que tener esa póliza de garantía de pago de salario y de prestaciones. Entonces, es por eso precisamente. Pago de parafiscales. Ok. ¿Qué son los parafiscales? ¿Y cuáles son? Lo escucho. Son los aportes que una entidad
contratante o tiene que darle, por ejemplo, aquí en Colombia, el SENA, el ICBF, El ICF, el SENA y la Caja de Compensación Familiar. familiar, sí, esas. Es del 4% del valor del contrato, me parece, mensual, perdón, del valor del sí, de lo No, que se eso gasta suman el 9. mensualmente. ¿9? Sí, suman el 9. Las tres suman el 9. Ah, ok. Sí, el SENA Eh, el 2, el ICBF el 3 y la Caja de Compensación el 4, creo. El 4, sí, eso. ¿Todos están de acuerdo que esos son los parafiscales? No, para nosotros como civiles, también hay uno que es referente a la construcción de la educación. No recuerdo ahorita el nombre. Ese que no recuerda el nombre, ¿alguien lo recuerda? Efectivamente, adicional de esos y esos que nombraron, SENA y CDF, Caja de Compensación, ¿sí? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cajas de compensación, esos los paga absolutamente cualquier empresario, ¿sí? No importa que no sea ingeniero civil, es decir, un dueño de una panadería, un dueño de una zapatería, todo el mundo paga para fiscales desde que tenga empleados. Nosotros dentro de nuestro ambiente laboral, lo que tiene que ver con el sector de la construcción tiene algo adicional que también es un parafiscal. Entiendan un parafiscal como un impuesto específico según el proyecto que se desarrolla. Entonces, para precisamente beneficiar esas entidades, pues eso, una vez más, el dinero no cae del cielo, entonces hay ciertos pagos, los pagos de parafiscales son dineros que de una vez son para alimentar esas tres corporaciones. Pero Ya nosotros recuerdo. en ingeniería civil tenemos uno adicional, que es el FIC, ¿sí? El FIC, F-I-C, el FIC. Por favor, búsquenlo, cómo se calcula y cómo se llama esa vaina y para qué sirve. El FIC, F-I-C. Eso nosotros también lo tenemos que pagar, obligatoriamente, no es si queremos. Entonces, también... Profe, ¿no es que le paga también en entidades del SENA? Esa depende de la cantidad de personas que tenga ¿De trabajadores? en una obra, ¿no? Sí, sí. Existen como 3 ecuaciones para poder calcular esos costos. Pero sí es algo que tiene que ver, y pues en general, hay como de rapidez, tiene que ver precisamente con la capacitación de nuestros propios trabajadores de la construcción. Es decir, el SENA, y pues en el SENA absolutamente todo curso o capacitación es absolutamente gratis, pero el SENA tiene una parte destinada específicamente para, digamos, mejorar las condiciones técnicas de los trabajadores de la construcción. Es decir, entre más tengan estudios técnicos allí, digamos, que los capacitan correctamente de cómo son ciertos procesos constructivos, pues obviamente mucho mejor para nosotros cuando lo estemos contratando. Menos problemas, mejor rendimiento, mejor proyección de que la obra va a quedar realizada con calidad. Entonces, pues para eso, esa parte de construcción, ellos pues tienen que tener materiales, tienen que tener herramientas, tienen que tener ciertas indumentarias. Todo eso lo proporciona el SENA, pero lo proporciona porque nosotros, los del sector de la construcción, pagamos el FIC, ¿sí? El FIC es algo, y a veces mucha gente ni siquiera tiene idea de eso, y después cuando lo llamen a pagar impuestos, eso es un jurgo de dinero. Entonces, pues uno ya sabe que cada contrato que uno haga que tenga que ver con pues, ingeniería civil, obras civiles, pues tendrá que pagar adicionalmente de eso el FIC. Y también el FIC se paga en el SENA, y es eso. Pero es algo específicamente destinado al sector de la construcción, a nuestros trabajadores de la construcción. Entonces, es para eso y precisamente, o sea, digamos que es una pequeña inversión porque eso se revierte también en que nosotros pues vamos a seguir contratando personal que esté
calificado, que haya hecho cursitos del SENA y demás, porque sabe uno que están más puliditos que el resto de los trabajadores. Muy bien. Las planillas de nóminas, ok, ¿sí? Las nóminas, pues precisamente saber que le están pagando lo que es. Si es el caso que tienen horas extras, pues las horas extras. Y ojo, pues digamos que la parte de nóminas, normalmente ustedes la aprenden muy bien en las asignaturas de programación, ejecución y control de obras, pues hace parte del, por lo menos fijo, tuvieron que haberlo visto o la verán en el primer corte, ¿sí? Es algo fijo que deben desarrollar allí, porque hace parte de todos esos manejos de costos, ¿sí? De dinero que se tienen que tener en cuenta en cualquier proyecto. Y para poder programar, uno también tiene en cuenta precisamente la parte presupuestal. Adicional de esa vaina, tiene que tener todas las copias del contrato, ¿sí? Copias del contrato. Copias de las pólizas vigentes, es decir, si hubo alguna modificación en el tiempo, pues estas pólizas también tendrán que tener dicha modificación. Y de las actas anteriores, todas las actas suscritas. Es decir, normalmente cuando uno va a pasar un acta de lo que sea, ya sea de recibo parcial o recibo final, uno termina entregando tremendo volumen de documentos. Y ahí está la cuestión. Dependiendo, hay ciertas obras que uno prácticamente espera es a generar solamente el recibo final, para no tener que hacer todo este tipo de trámites. Adicional de eso, depende de la entidad, tendrá sus pagos de impuestos adicionales para poder generar algún giro o algún cheque o alguna consignación respecto del pago de algún recibo de algún contrato. ¿A qué me refiero con eso? Las comúnmente conocidas como estampillas, ¿sí? Cada entidad tiene su propio pago para poder sacar algún dinero. Es decir, a uno le empiezan a retener desde cualquier punto de vista algo de ese poco de ceros que pasan por ahí. Entonces, eso también es obvio que tienen que tenerlo en cuenta cuando sean contratistas y vayan a presupuestar. Por eso el análisis del entorno es tan fundamental. Y pues con eso, en general, mucha gente espera solamente a generar el recibo final para no tener que hacer todo ese procedimiento durante el tiempo. Pero hay condiciones de ciertos contratos, por lo menos los que duran, digamos, 3 meses, de 3 meses en adelante, yo por lo menos les sugiero que al menos hayan cobrado un acta parcial. ¿Para qué? Porque también las entidades gubernamentales tienen muchos problemas y a veces se pueden presentar 1000 situaciones que de pronto generan de que a uno le retrasan el pago. Y si uno de pronto fue de los juicios, listo, voy a hacer toda la obra con mi dinero y de pronto no tienen ni dinero o simplemente manejaron créditos o demás, o el dinero propio, no importa. Pero si usted se proyecta a que le van a revertir esa inversión más la ganancia esperada en tanto tiempo, en una semana, en 2 semanas, y pasa un mes, pasan 2 meses, 6 meses, un año y hasta más, mucha gente, muchos colegas de nosotros se han quebrado por una situación de esas. Entonces, digamos que es mejor tener como un respaldito ahí, un colchoncito, cosa tal de que no sea tanto esperando hasta el final. Así por si cualquier cosa, pues por lo menos uno, bueno, aguanta un poquito más de tiempo precisamente con esa cuestión. Ahora, hay proyectos que usted ya tiene estipulado de que, no, cada mes vamos a cobrar un acta. Bueno, si es así, pues bienvenido sea. Lo único es que tendrán que tener en cada acta parcial que pasen todo ese poco de información según sea el caso. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.